Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, vamos en esta hora que tenemos por delante a presentar nuestro caso clínico en el contexto de este programa Dan Salud de workshop hospitalarios que está auspiciado por el laboratorio Glaxo, que es el que brinda este programa de educación médica. Yo soy la doctora Nélida Garreto, yo soy neuróloga, estoy a cargo del área de trastornos del movimiento de la División Neurología del Hospital Ramos Mejía y Centro Universitario de Neurología Ramos Mejía. Me va a acompañar el doctor Leandro Kim. Leandro es residente de segundo año de neurología del Hospital Ramos Mejía y nuestra idea es, bueno, presentarle diferentes aspectos de la problemática de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Algunas indicaciones, van a estar todos muteados para poder tener una mejor relación con ustedes en cuanto a sonido. Pueden hacer las preguntas a través del chat, al final vamos a tener un espacio para preguntas. Lo que les pido es que cualquier dificultad técnica que tengan, se contacten con participante asistencia técnica. Y el chat participante Dr. Kim para las preguntas. Bueno, dicho todo esto, yo le voy a ceder el lugar al Dr. Kim, que va a comenzar a presentar el primer caso clínico. Cuando quieras, Leandro. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias doctora. Bueno, la idea de esta presentación es que va a estar dividida en tres partes, digamos, en donde en cada sección vamos a presentar una serie de casos clínicos ejemplificadores y luego la doctora va a discutir cada tema, ¿sí? Pasamos a la primera parte. El primer caso clínico trata de una paciente de sexo femenino que tiene 68 años. Ella tiene una enfermedad de Parkinson de 20 años de evolución ya. Ella inició tratamiento inicialmente con pramipexol. La verdad es que, bueno, en la evolución, para controlar un poco mejor los síntomas, se le adicionó levodopa, con una leve mejoría de los síntomas, pero la verdad es que la paciente agrega en su evolución bastantes disquinesias, tanto de principio como fin de dosis, y en menor medida de pico de dosis. Luego se le agrega, para el control de las disquinesias, amantadina, y ella, al momento de la consulta, la verdad es que tenía muchos síntomas. Al examen físico neurológico, en el estado OFF, tenía un parkinsonismo típico bastante severo, con temblor de reposo, miembros superiores, una rigidez, una bradicinesia, sobre todo en el hemicuerpo izquierdo, y una posición distónica en el miembro inferior izquierdo, que la verdad es que le imposibilitaban bastante la marcha. En el periodo DON, que ahora voy a pasar a mostrar en el siguiente video, presentaba el siguiente examen físico. Bueno, lo que vemos ahí es un movimiento coreico, sobre todo en la pierna y el brazo izquierdos. En un momento intenta agarrarse la pierna en un afán de detener este movimiento. Ahí vemos cómo aparece un temblor de reposo en la mano derecha, al pedirle que abra y cierre la mano. Y bueno, también tenía como una imposición distónica del pie izquierdo, que bueno, todos estos síntomas la postraban, le generaban muchos síntomas. Y otra cosa que quería recalcar es que, como veíamos al final del video, este temblor que yo refería, bueno, nos indicaría que estaba al final del periodo ON, digamos, de los síntomas. Bueno, teniendo este panorama, a la paciente se le sugiere y se le realiza una cirugía de estimulación profunda cerebral a nivel del globo pálido interno, bilateral, ¿sí? Con la cirugía la verdad es que tiene una franca mejoría de las disquinesias, con una mejoría parcial del temblor, y sí la paciente refiere, después en la evolución, que quedó con una secuela, sobre todo cognitiva, de varios dominios, ¿sí? De la memoria, pero sobre todo a predominio frontal, con bastante apatía. Bien,
Vamos a pasar al siguiente caso clínico, que se trata de una paciente femenina de 55 años, que como antecedentes ella es hipertensa. Al momento de la cardiopatía al momento de la consulta, perdón, refiere una cardiopatía que no está del todo filiada, y tiene un Parkinson de 11 años de evolución. Ella, como primer tratamiento, comienza con levodopa carbidopa, 2 comprimidos cada 4 horas, ¿sí? 1200 miligramos por día, y luego se le agrega selegilina de 5 miligramos. Ella en la primera consulta, nosotros no la conocíamos hasta este momento, refiere falta de respuesta a este tratamiento que tenía, con muchos episodios de lentitud, severa dificultad para caminar, y también estos movimientos que ahora yo voy a mostrar, involuntarios tanto en extremidades como en tronco. Ahora paso un video en donde vemos el examen físico de la paciente. Vemos en el video este movimiento coreoatetósico, sobre todo el miembro superior derecho, con una posición distónica de la mano ipsilateral. Y también lo que se ven son estos movimientos, ¿sí? De oscilaciones, tanto de tronco y también de la cabeza bastante prominente, ¿sí? Lo que habla de que quizás estaba eran disquinesias de pico de dosis. Bien, como antes de, bueno, teniendo esta paciente, la verdad, teniendo estos síntomas, antes de plantearnos de comenzar tratamiento con algún agonista dopaminérgico, pedimos interconsulta con cardiología, y también teniendo en cuenta que tenía este antecedente de esta cardiopatía no filiada. Como no conocíamos bien a la paciente, era la primera vez que consultaba nuestro nosocomio, y como ella no sabía diferenciar, digamos, lo que son los síntomas del periodo on como el periodo off, lo que hicimos fue explicarle qué es lo que significaba cada concepto, digamos, y le explicamos cómo diferenciar las disquinesias, el temblor, y le pedimos que confeccionara un diario de síntomas. Ella vuelve a la consulta con este diario de síntomas, en donde se le pide que marque en cada casillero si estaban en off, si estaba en on, pero sin disquinesias, o si estaba en on con disquinesias tanto leves como severas, ¿sí? En cada parte marcaba. En lo que está en rosa acá, como observamos en esta grilla, es, digamos, el momento en que toma la levodopa, ¿sí? Y haciendo, digamos, un análisis de todo, una sumatoria de estos horarios, vemos que ella tiene un periodo off de 8,5 horas, bastante prolongado, y también tiene un periodo on más o menos de 8 horas, tanto con disquinesias problemáticos como no problemáticas. Bien, bueno, recibimos la respuesta de cardiología, que lo que refiere es que la paciente tenía extrasístoles supraventriculares, pero eran aisladas, que no contraindicaban el uso de agonistas, con lo cual comenzamos tratamiento con pramipexol en una dosis gradual, hasta 2,5 miligramos día. Le pedimos a la paciente que realizara un nuevo diario de síntomas, y nos trae este diario de síntomas. Comparando este diario de síntomas con el previo que había realizado, lo que vemos es que la paciente ya no tenía periodo off, ¿sí? Si bien no tenía periodo off, persistía con disquinesias en el periodo on, ¿sí? De más o menos 9 horas. Con lo cual lo siguiente que hicimos, el próximo paso, fue disminuir la dosis de la levodopa, en un intento de detener un poco, disminuir estas disquinesias que presentaba ella, que eran bastante molestas. Le pedimos que realizara un tercer diario de síntomas, que es este que presentamos aquí, y haciendo de vuelta una comparación con los 2 diarios anteriores, vemos que volvió a tener un periodo off de 6 horas, pero bueno, ya no tenía, digamos, tantas disquinesias, ya no tenía disquinesias en el on. Bien. Lo que hicimos luego fue aumentar, o sea, volver a la dosis inicial,
que tenía ella de levodopa, y para el control de las disquinesias decidimos iniciar amantadina. La verdad es que no tenemos un nuevo diario de síntomas, pero la verdad es que la paciente refiere mucha mejoría de las disquinesias y de los síntomas en general. Bueno, eso fue a la discusión respecto a este tema de manejo de disquinesias. Bueno, gracias, Leandro. Las disquinesias son realmente un problema en la evolución de la enfermedad, junto con otros trastornos, como vamos a ver ahora. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Vemos que los pacientes a lo largo de la evolución, por la propia progresión de la enfermedad, comienzan a fluctuar. Eso es lo que llamamos wearing off. Nosotros hicimos ya hace varios años un trabajo en donde agrupamos 900 pacientes de nuestra base de datos y muy similar a lo que muestra la bibliografía, vimos que un 50% de los pacientes a los 5 años ya comenzaban a fluctuar, o sea, perdían el beneficio del tratamiento. A su vez, lo que vimos es que, bueno, esto se refleja en las escalas, en las curvas, en donde vemos que inicialmente el paciente mantiene una respuesta estable, a lo largo del día no nota periodos de peoría y de mejoría, pero a medida que la enfermedad progresa, esa respuesta motora se hace más breve y comienza a notar si de repente demora la toma de una dosis o si de repente el paciente se olvida de tomar una toma, nota la pérdida del beneficio. Ya en una etapa más avanzada, el periodo de beneficio se acorta aún más y muchas veces el beneficio es a expensas, como vimos en la segunda paciente, de presentar un ON, pero con disquinesias a lo largo del momento de beneficio. También vemos en este mismo trabajo que casi un 50% de los pacientes presentaban a los 5 años fluctuaciones y a su vez presentaban disquinesias. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual se producen las disquinesias? Vamos a ver que las disquinesias están relacionadas a la evolución de la enfermedad y que tienen que ver también con ¿querés ir pasándome? Ahí está. Tienen que ver con la estimulación, la forma en la que están siendo estimulados los receptores. También están relacionados a que hay una disociación entre la baja dopamina estriatal y los altos niveles plasmáticos y extracelulares de dopamina, hay cambios posinápticos y hay una normalidad de otros neurotransmisores no dopaminérgicos. Todo eso lo que va a generar son cambios en los patrones de descarga de los ganglios de la base y una actividad oscilatoria entre lo que son los ganglios de la base y la corteza motora. Seguimos. Y a su vez, todo eso lo que va a generar es una excitabilidad, una hiperactividad a nivel de la corteza. O sea que nos encontramos con estos dos panoramas. En estos gráficos lo que vemos es lo que veíamos en los pacientes, la disquinesia de pico de dosis, que es esa disquinesia que se presenta en el momento de beneficio, y en el gráfico de abajo la disquinesia bifásica, que aparece cuando el beneficio, cuando el paciente está entrando en ON, o cuando el paciente está entrando en OFF. A veces no están las dos fases, y como en esta primera paciente que les mostramos, la paciente tenía disquinesias de fin de dosis, que son esas disquinesias bien repetitivas de miembro inferior, que eran incapacitantes porque no le permitían deambular mientras estaba con ese trastorno. Y por otro lado lo presentaba cada vez que entraba en OFF, cada vez que perdía el beneficio de una toma de levodopa. La próxima. Entonces, ¿cómo es que manejamos todos estos trastornos? Vamos a referirnos a básicamente las disquinesias, que era la presentación en estas dos pacientes. Las disquinesias de pico, como vimos, podemos manejarlas bajando la dosis de levodopa. Pero como vimos en el segundo caso, bajar la dosis de levodopa determinó que la paciente no lograra entrar en ON, con lo cual es una estrategia que no alcanza. Otra posibilidad es
prolongar los intervalos, pero a veces no podemos hacer esto porque, como vimos, la respuesta motora con el correr del tiempo se hace más breve, con lo cual separar los intervalos entre las dosis puede ser estrategia para algunos, pero no para todos los pacientes. Podemos decidir bajar la dosis del agonista, pero también debemos saber que muchos de estos pacientes son jóvenes y tal vez la estrategia de usar un agonista asociado a levodopa es una buena combinación. O sea que hay que verlo en cada caso. La otra posibilidad es parar los inhibidores de la MAO o los inhibidores de la COM, de alguna forma disminuir el estímulo dopaminérgico. Otra alternativa es asociar amantadina, que ahora nos vamos a referir un poco más en detalle, y si no, la estimulación cerebral profunda. Cuando las fluctuaciones ya son muy complejas, tenemos distintas estrategias, como la cirugía o como las bombas de infusión de apomorfina, o como la levodopa en gel, que es una formulación especial a la que también ahora nos vamos a referir. Todas estas últimas estrategias de alto costo. Entonces, ¿cómo manejamos las disquinesias? Pasamos la próxima. Ahí está. Entonces tenemos, la amantadina es, vamos a decir, el único fármaco eficaz para el control de las disquinesias. Tanto la amantadina que disponemos en nuestro país, como la amantadina de liberación prolongada, que fue recientemente aprobada por la FDA. Esa amantadina de liberación prolongada también puede ayudar a controlar las disquinesias. La levodopa intrayeyunal o la apomorfina por infusión subcutánea son estrategias, pero debemos saber que la levodopa intrayeyunal no tenemos disponibilidad en nuestro país y es un tratamiento costoso, y la apomorfina por infusión subcutánea por el momento tampoco la tenemos en nuestro país. La próxima. Muy bien. ¿Cuáles serían las drogas que están aprobadas o que están de acá, lo que es medicina basada en la evidencia, que han demostrado que son eficaces? Bueno, la infusión intestinal de levodopa, o sea, la duodopa, la amantadina, la clozapina, que ahora vamos a ver qué lugar ocupa, la estimulación cerebral profunda. La próxima. La amantadina, saben que es una droga que actúa a nivel de receptores en N-metil de aspartato, que es la que se ha demostrado, o por lo menos que es útil para el control de las disquinesias. Algunos pacientes mejoran claramente con amantadina, pero hay algunos pacientes que tienen efectos colaterales por la amantadina, entonces ahí se nos complica bastante la cosa. Los efectos colaterales más frecuentes pueden ser las alucinaciones, a veces como una eritrodermia en miembros inferiores que limita bastante el uso. Esta liberación, esta amantadina de liberación extendida, que como les mencioné fue aprobada recientemente por FDA, no está disponible en nuestro país, ha demostrado, como ven ahí en los gráficos, en el de la izquierda, reducir el tiempo off, pero básicamente aumentar el tiempo on sin disquinesias. O sea, no hay todavía estudios comparativos entre la amantadina de liberación inmediata versus esta que es de liberación extendida. Pero parece ser una buena alternativa. En la próxima diapositiva, lo que vemos es cómo, si hacemos un análisis por una escala de disquinesias, cómo las disquinesias con el uso de amantadina de liberación prolongada disminuyen en este score dado por esta escala de disquinesia. O sea que la amantadina es útil, puede haber efectos colaterales que limiten su uso, pero bueno, es una estrategia que está aprobada y que ha mostrado un nivel de evidencia adecuado. Seguimos con la próxima diapositiva. Como les decía, no siempre la cosa es tan fácil y hay muchas veces, o en ocasiones los pacientes tienen fluctuaciones muy severas, tienen disquinesias que son inmanejables farmacológicamente, y acá tiene lugar estas estrategias que ya son de más alto costo, más invasivas, como esta bomba de infusión de carboximetilcelulosa en gel. Es una forma de suspensión de levodopa-carbidopa, se coloca una gastrostomía percutánea que va a duodeno o a yeyuno, y se libera en forma sostenida
este compuesto de levodopa-carbidopa. La estabilización de los niveles plasmáticos hace que los pacientes dejen de fluctuar. O sea, un paciente que se encontraba fluctuando, con esta estrategia de estimulación sostenida, deja de fluctuar, disminuye las disquinesias y mejora el periodo OFF. Obviamente no está exento de complicaciones porque es algo traumático, el paciente tiene que acarrear la bomba se puede tapar, etc. Puede existir la aparición de disquinesias bifásicas con el uso de duodopa que van a llevar a tener que incrementar la dosis, que es la estrategia que muchas veces tomamos cuando el paciente tiene disquinesias de tipo bifásicas. O sea, se incrementa la dosis de levodopa, muchas veces a expensas de que aumentan las disquinesias en ON. O sea que, como vemos, son pacientes complejos en el manejo. En el próximo slide, vemos cuál es el lugar que ocupa la estimulación cerebral. Las técnicas de estimulación cerebral de DBS, tanto a nivel del núcleo subtalámico como del globo pálido interno, han mostrado beneficios motores similares. O sea, ¿qué quiere decir? Que los dos targets, tanto el núcleo subtalámico como el globo pálido interno, son beneficiosos para aquel paciente que ya se hace farmacológicamente inmanejable. ¿Cuál es la ventaja del núcleo subtalámico? Bueno, que permite disminuir mucho la medicación, con lo cual parte de los efectos colaterales, sea trastorno de control de los impulsos o disquinesias de pico de dosis, van a beneficiarse porque el paciente toma menos medicación. Eso es un beneficio de este target que es el núcleo subtalámico. El globo pálido interno, que es otro de los targets quirúrgicos, tiene un efecto antidisquinético directo. O sea que si el paciente, como en nuestra primera paciente, tiene disquinesias muy marcadas, una alternativa es elegir este target porque va a tener una reducción muy clara de las disquinesias independientemente del manejo farmacológico. Muy bien, seguimos adelante. Ahora sí le voy a ceder la palabra a Leandro, o sea que para cerrar un poco entonces el tema de las disquinesias, tenemos que saber lo siguiente. Las disquinesias son una complicación de la enfermedad de Parkinson. ¿De qué forma podemos actuar en forma preventiva? Bueno, debemos ser cautos con el manejo de la dosis de levodopa. Tal vez la estrategia, sobre todo en pacientes jóvenes, en mujeres de bajo peso, que son las más propensas a las disquinesias, debemos considerar los tratamientos combinados, que no utilicen altas dosis de levodopa, que van a ser un factor determinante, entre otros, de la aparición de disquinesias. O sea que podemos, de alguna forma, cuando diseñamos una estrategia de tratamiento para un paciente, tratar de usar tratamientos combinados, inhibidores de la MAO, agonistas dopaminérgicos, que nos permitan utilizar dosis de levodopa no demasiado altas, ¿no? Sabemos que una vez que el mecanismo de la disquinesia está echado en juego, el paciente va a presentar este trastorno y muchas veces, como vimos, puede ser de difícil manejo. Muchas veces solo bajando un poco la dosis de levodopa o asociando amantadina el problema se corrige, pero en ocasiones no es tan sencillo. Entonces una sugerencia sería, bueno, si voy a tratar a un paciente, piensen en un ahorro de levodopa no desmedido, o sea, la idea es siempre tener funcionalmente al paciente bien. Si un paciente requiere levodopa, vamos a administrársela, pero debemos ser cautos y debemos considerar la estrategia de utilizar otros fármacos asociados para que la dosis de levodopa no sea tan elevada, ya que es uno de los causantes de estas disquinesias tan problemáticas. Ahora sí le paso el micrófono a Leandro. Bueno, en esta segunda parte de la presentación vamos a presentar 3 casos. Vamos a enfocarnos en esta parte en lo que son los síntomas no motores que se pueden presentar durante el periodo wearing off. Bueno, el primer caso de esta parte se trata de un paciente masculino de 81 años que tiene como antecedentes una enfermedad de Parkinson, ya de 15 años de evolución. Él está en tratamiento
con levodopa, carbidopa y con permipexol. Durante el OFF, él refiere varios síntomas que ahora él va a relatar, y lo que sucede es que dice, ahora como vamos a escuchar, que un día él se equivoca y adelanta, digamos, la dosis de la levodopa, y esto es lo que cuenta él al referir esto. Bueno, Hugo, quiero que me diga cuántos años hace que tiene la enfermedad de Parkinson. 15 años. ¿Por qué no me cuenta un poquito qué es la sensación esta que me estuvo refiriendo en la boca, estos trastornos que le vienen ocurriendo por la noche? Una sensación extraña que empieza por aumentar la salivocita. Empieza a ser más pesado. Empieza a dificultar el aire. Entonces, al tragar parece que además que cerrando una entrada de aire. La de aire por la nariz, no por la garganta. Claro. Me empiezo a sentirme mal, me viene angustia. Pienso que voy a morir, cosas así, pero pienso. Hasta que, pasado una hora y media, parece que tarda el periodo, empiezo a tener menos saliva, empiezo a normalizar, empiezo a tranquilizar, entonces duermo, bueno, otra mañana, duermo a las 12 de la noche, 1 de la mañana y ya está. ¿Qué pasa con la orina en esos momentos? Con la necesidad de orinar que me contaba. Cuando le viene esa sensación. El tema de la salivación, sí. Cada 10 minutos tengo que orinar. Va a orinar. El día que usted se confundió y tomó medicación de más, ¿cómo fue? Cuénteme. Muy bueno. Tomé una pastilla adelantándome 2 horas al ritmo normal del cronograma que tengo. Porque me equivoqué. No dije nada, porque si no la señora me reta. La señora está ahí por la cámara. No dije nada. Pasó el día fenómeno. Claro, y no ocurrió. A la noche no tuve mal momento. No tuvo este episodio. Está pero bien. bueno. Está bien. Como Bueno. sé que no se puede exagerar con el ni yo me lo voy a manejar a gusto y cachere. Pero esa es la realidad. Bueno, resumiendo un poco lo que refiere el paciente en este video, bueno, habla de que cuando no está bajo el efecto de la medicación, tiene como aumento de la salivación, esta cialorrea, una sensación como de muerte inminente, mucha angustia, refiere él, y también refiere un aumento en la frecuencia de la micción, como una poliacuria que bueno, un día, como refiere acá, adelantó la dosis por equivocación y se le fueron todos estos síntomas. En el segundo caso, bueno, esta paciente es una paciente femenina que tiene 84 años, ella tiene un Parkinson de 30 años de evolución ya, y está en tratamiento solo con levodopa carbidopa. Ella también refiere varios síntomas que ahora voy a mostrar en el siguiente video. Bueno, quería que me cuentes cuántos años tenés, Marta. 84. ¿Y cuándo es que hicieron el diagnóstico de Parkinson? En 1981. En el 81. Quiero que nos cuentes un poquito qué te pasa cuando vos notás que se te va el efecto de la medicación. ¿Qué sentís? Comienzo a sentir una flojera grande en los brazos. Siento la falta de aire. Respirando, se me tapa la nariz. Y siento también en el estómago, en mi diafragma, que no me deja respirar. Por abrir mía misma el estómago, se hunde y hace como un pistón, como si alguien estuviera dando un paso. ¿Qué pasa que me contabas en la planta de tus pies? Esta obra solamente mucho calor me molesta. Y atrás del cielo acá, un calor interno desagradable. ¿Cuánto tiempo te dura todo eso? Y todo esto, unos 40 minutos. Y después, lentamente. Y después de golpe estoy.
¿Te podés mover bien? Pasan unos 40. Perfecto. ¿Y cuántas veces te ocurre en el día esto? Y actualmente 3 por lo menos. Bueno, Que se cierran los ojos a la mañana. Bueno, en este caso la paciente refiere que varias veces al día, 3 veces en este caso, tiene estos síntomas de disnea, como el caso anterior, esta sensación de flojera en ambos brazos, refiere esta sensación de calor interno, sobre todo en las plantas de los pies, y bueno, esta sensación como inespecífica en el estómago, como si algo la oprimiera, ¿no? Bastante angustiante para la paciente. Bien, en este último caso, bueno, se trata de un paciente masculino, él tiene 59 años y tiene un Parkinson de 9 años de evolución, en tratamiento con levodopa, carbidopa y pramipexol. Y ahora les muestro qué es lo que relata él. Bueno, dígame cuántos años tiene. ¿Cuántos años hace que tiene Parkinson? 9 años. Quiero que me cuente a lo largo del día cómo se encuentra. ¿Se encuentra estable? ¿Hay altos y bajos? ¿En qué consiste? A ver, cuénteme un poquito mejor. Cuando empieza a hacer efecto la medicación, ¿qué pasa con este problemita para respirar? Se va. Muy bien. Bueno, este paciente también refiere, como los dos casos anteriores, falta de aire y como que se le cierra la garganta, ¿no? Es lo que refiere el paciente y que estos síntomas cuando toma la levodopa se le van completamente. Bueno, ahora la doctora va a discutir este tema de los síntomas de wearing off no motor. Bueno, pasa a la próxima, Leandro, gracias. Nosotros siempre, vamos a decir, en forma, históricamente sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad motora, pero cada vez más conocemos que hay toda una serie de síntomas no motores que son igual o más discapacitantes que los síntomas motores. Y este es un ejemplo. Esta aparición de síntomas no motores como expresión de wearing off. Entonces, hay ciertas escalas, como este cuestionario de wearing off, que puede servir porque pregunta en relación a determinados síntomas que incluyen lo motor, pero también, por ejemplo, dolor, sensación de enlentecimiento al pensar, etc. Pero la realidad es que cuando estamos en el consultorio no tenemos a mano todas las escalas. O sea, es muy difícil que uno tenga delante al paciente y vaya a buscar la escala para interrogar. Entonces debemos tener el concepto que debemos pasar a la próxima, hacer un interrogatorio minucioso de todos los síntomas que el paciente tiene. Y si nos queda duda, debemos nuevamente hacerles hacer un diario, en donde, a diferencia del diario motor, le vamos a pedir al paciente que anote el horario de la toma de levodopa y que anote la aparición de este síntoma que el paciente refiere. De esa forma, vamos a ver la próxima, vamos a poder ver si existe, fíjense, ahí está con estrellitas, los horarios en el que el paciente toma la levodopa, y si vas pasando vas pasando diferentes slides, vemos en un círculo verde el momento en el que el paciente relata el síntoma, que a veces es sensación de pánico, falta de aire, quemazón en las piernas, sensación de nariz tapada, sensación de opresión precordial,
idea de muerte, sensación de que tiene que orinar a cada rato, son los síntomas más variados. Ahora, ¿por qué tenemos que diagnosticarlos? Porque estos síntomas pueden simular distintas patologías. Es muy común que los pacientes, antes de identificar o de poder contarle a su médico neurólogo esto que está pasando, hayan tenido consultas en mitad de la noche con ambulancias que los han ido a ver por falta de aire, por ejemplo. Entonces, es muy importante detectar estos síntomas y ver si existe una relación con la pérdida del beneficio con levodopa. O sea, el paciente no va a tener un enlentecimiento motor, sino que el síntoma que va a marcar la aparición de este deterioro de fin de dosis es un síntoma que puede estar adjudicado a distintas manifestaciones, sean en la respiración, sea de dolor, sea de sensación de calor, sea de sensación de pánico, etc. La próxima. Esto lo vamos a ver en general en pacientes que ya fluctúan, o sea, como estos pacientes que vieron que ya tienen muchos años de evolución, muchos de estos pacientes tienen fluctuaciones motoras también, no siempre son no motoras, tienen una mezcla de las dos, están en general en tratamiento con varios fármacos, porque el tiempo de evolución hace que muchas veces los pacientes ya tengan tratamientos combinados. Antes de consultar este síntoma con el neurólogo, tal vez vieron a diferentes especialistas, sobre todo cuando los síntomas son atribuidos a falta de aire o a dolor precordial. Siempre entonces, como les decía, hay que buscar la relación entre el síntoma y la toma de levodopa para ver si esto es un síntoma o una manifestación de Werinhoff. La prevalencia es muy variable, las series muestran valores completamente de porcentajes disímiles, pero son sumamente discapacitantes. O sea, ¿por qué elegimos este tema? Porque siempre lo tenemos que pesquisar, siempre tenemos que tratar de interrogar al paciente, porque muchas veces ajustando el tratamiento con levodopa, esto puede corregirse. Pasamos la próxima. Este trabajo, que es bastante reciente, lo que hace énfasis en, bueno, si tienen la escala, úsenlas, pero lo importante es interrogar al paciente. Si el individuo nos está contando una sensación de falta de aire, una sensación de no poder orinar, una sensación de pánico o de sudoración o lo que fuere, siempre interrogar o tratar de pesquisar la relación con la toma de levodopa, para tratar de pesquisar si esto es una manifestación no motora en forma transitoria. Son muy discapacitantes y es muy importante que ustedes las puedan diagnosticar y que las puedan detectar. Bueno, creo que pasamos a la tercera problemática. Acá sí te voy a pedir, Leandro, que a medida que la señora habla, como no está subtitulada, que vos hagas una apoyatura, porque como somos muchos los que estamos conectados, tal vez se entrecorta. Así que puedas ir relatando sobre ella si hay cosas que sentís que no se escuchan bien, porque acá es el relato de la esposa de un paciente. Bien, perfecto. Bueno, en esta tercera sección es el último caso clínico. Este paciente es un paciente de sexo masculino que tiene 58 años de edad. Él tiene un Parkinson de reciente diagnóstico de medio año de evolución, y él comenzó tratamiento con pramipexol, ¿sí? 1 miligramo cada 12 horas. No es el paciente quien vuelve a la consulta posteriormente, sino que 2 años después de haber iniciado este tratamiento, aparece la mujer, ¿sí? Y va a relatar algo que ahora les voy a mostrar. A medida que pase el video, voy a ir relatando a ver qué es lo que dice, por si no se escucha. ¿Y me puede contar lo que notó, lo que me contó hace unos meses? Bueno, hace 2 años. 2 años. 2 años. Él empezó a tener celos, a estar celos. Y entonces él veía cosas que yo, de los celos, por ejemplo, me bajaba todas las persianas y él escuchaba el ladrido de un perro, pero era una persona que estaba afuera haciendo una cita conmigo, que yo estaba dentro del departamento.
Dice que escuchaba un perro que creía que Entonces, le hablaba. corriendo de los 2 dormitorios al comedor a bajar todas las persianas, porque él escuchaba voces. Yo Escuchaba iba voces. al baño, también me seguía al baño porque yo lo tenía observado en un toilet, un baño chiquito, o en el baño grande a la persona que iba a salir conmigo. Aparte, si yo me acercaba a la puerta del comedor que salía al palier, lo mismo. Él pensaba que había alguien atrás. La perseguía en la casa. Aparte, los celos, terribles celos. Y bueno, les puedo contar lo último. Bueno, la paciente, refiere que, la paciente, perdón, la esposa refiere que el paciente comenzó a tener todos estos síntomas que la perseguía en la casa, como refiere acá, muchos celos, o sea, un cuadro de paranoide, de muchos celos patológicos, si bien el paciente previamente tenía una personalidad que era celosa, la verdad es que nunca había tenido tal magnitud como refiere la paciente ahora. Esto de perseguirla, de ver un perro y creer que era un amante de la señora que la estaba llamando. También, no se ve acá, pero refiere, por ejemplo, que una vez en un episodio cortó todos los enchufes y los cables de la casa porque creía que era una forma de comunicarse con su supuesto amante, que no existía. Y bueno, toda esta serie de síntomas que relata que aparecieron luego del tratamiento, ¿no? Unos meses después. Bien, lo que hicimos con este paciente fue, como creíamos que podía ser a raíz del pramipexol, fue disminuir las dosis de esta medicación y asociamos quetiapina, ¿sí? La verdad es que el paciente ya mejoró y ya no refería estos síntomas la mujer. Bien, ¿qué es lo que presenta este paciente? El paciente tiene lo que nosotros denominamos síndrome de Otero, ¿sí? Este síndrome se caracteriza por ser un trastorno delirante, celotípico, ¿sí? En donde el paciente tiene la certeza absoluta de que la pareja le es infiel, de que la engaña, ¿sí? Es un síndrome que no es tan frecuente en la enfermedad de Parkinson. Es más frecuente, hay una predominancia en hombres, ¿sí? en pacientes jóvenes generalmente o de mediana edad, y se cree que la fisiopatogenia estaría relacionada con una disregulación dopaminérgica, ¿sí? Por eso es que se la suele asociar a veces con, por ejemplo, pramipexol o en segunda medida con el ropirinol, ¿sí? El tratamiento en este caso generalmente es retirar o disminuir la dosis de la droga, como se hizo en este caso, ¿sí? Y a veces, si no se puede controlar los síntomas, se puede adicionar algún antipsicótico. Bien, ahora doy pie para que la doctora discuta el tema de trastornos psiquiátricos que pueden aparecer en la enfermedad de Parkinson. Bueno, gracias, Leandro. Bueno, pasamos la próxima. Los trastornos psiquiátricos son todo un capítulo en lo que es la enfermedad de Parkinson, porque como sabemos pueden formar parte de lo que son los síntomas premotores. O sea, muchos años antes de que comience la manifestación motora de la enfermedad, los pacientes pueden presentar depresión o pueden presentar apatía o ansiedad, con lo cual, como vemos, durante toda la evolución, tanto premotora como motora, pueden aparecer estos trastornos psiquiátricos. Durante la evolución, una manifestación es el trastorno de control de los impulsos, el síndrome de disregulación dopaminérgica, como vimos, este cuadro de delirio celotípico, como vimos en el caso que relata la esposa de este paciente, cuadros alucinatorios, cuadros de manía, etcétera. Pasamos la próxima. Como vamos a ver, estos síntomas en general muchas veces se asocian. ¿Qué quiere decir? Que tener un síntoma psiquiátrico puede estar predisponiendo o puede estar asociado a otros síntomas, porque comparten estructuras y comparten vías afectadas. Por ejemplo, en este trabajo sobre 625 pacientes, se vio, sobre todo en pacientes con enfermedad de Parkinson más tardía, que había asociación de síntomas psiquiátricos
y que los síntomas más relevantes eran la aparición de alucinaciones, de depresión y de apatía. Estas alucinaciones, como seguro ustedes deben haber visto en algún momento en sus pacientes, son alucinaciones, entre comillas, inocentes. El paciente a veces ni las relata, o sea, uno tiene que preguntar y tal vez así como al pasar dice, sí, miro por la ventana y veo chicos jugando, o sea, o animales, o sea, son alucinaciones que le generan cierta curiosidad, no son terroríficas en general, y entonces uno a veces corre el riesgo de interpretarlas como inocentes. Tenemos que considerar que aún estas alucinaciones que el paciente relata como al pasar, están indicando un mecanismo de toxicidad de fármacos que debemos corregir, debemos de alguna forma hacer el diagnóstico de este trastorno y ver cómo lo vamos a tratar. Pasamos a la próxima. También es cierto que estas alucinaciones que son inocentes, entre comillas, en determinadas situaciones, como puede ser una internación, un cuadro de deshidratación, una mudanza, o sea, diferentes factores, o una infección, es lo más común, un paciente que de repente viene estable y comienza a alucinar. Bueno, ahí tenemos que buscar intercurrencias clínicas, lo más común es una infección urinaria. O sea que cuando detectamos esa presencia de estas alucinaciones, o cuando el paciente relata ver sombras como animales que pasan, o la sensación de presencia en una habitación, no lo minoricemos como síntoma, tengamos presente que eso puede ser el inicio de un compromiso cognitivo, que son pacientes que vamos a tener que evaluar cognitivamente, y que vamos a tener que revisar la medicación, como ahora vamos a ver, cómo procedemos. Otra de las alteraciones es el trastorno del control de los impulsos. En este estudio, sobre 921 pacientes, se encontró un trastorno de control de impulsos de un 19%. También las cifras en la bibliografía son variables, y estos trastornos también deben ser interrogados. El trastorno de control de impulsos se puede manifestar como compras patológicas, juego patológico, hipersexualidad, aumento de la ingesta, o aumento de la ingesta de comida, o lo que es el síndrome de disregulación dopaminérgica, en donde el paciente está ávido por la toma de levodopa en una forma patológica. La próxima. ¿Por qué digo que los tenemos que interrogar? Porque es raro que un paciente pueda interpretar que de repente, no sé, entra al supermercado para comprar una harina y sale con una heladera. O sea, es muy difícil que pueda interpretar que puede haber algún mecanismo farmacológico predisponente, que el tratamiento de su enfermedad de Parkinson esté generando esto, o que juegue más de lo habitual al bingo, o que de repente se aísle en un casino para jugar hasta perder todo lo que tiene. O sea, siempre debemos, cuando iniciamos un tratamiento dopaminérgico, del tipo que sea, debemos alertar al paciente de estos trastornos, que puede existir la posibilidad, y que si eso existe debe consultar porque hay que ajustar el tratamiento. Los factores de riesgo que determinan más el trastorno de control de impulso es el uso de agonistas dopaminérgicos en altas dosis, sobre todo los que tienen un perfil de estimulación de receptores de 3, se ve más en varones, en jóvenes, sobre todo en personas que han tenido historia de abuso de sustancias, o historia familiar de abuso de sustancias o enfermedad psiquiátrica, en algunas personalidades impulsivas, y se habla de que podría existir una predisposición genética. Pero no lo debemos descartar en nadie, o sea, en ninguna persona, por más que sea del sexo femenino, por más que no sea joven. La próxima. ¿Cómo manejamos terapéuticamente estos trastornos? En primer lugar, como les dije, lo más importante es, cuando iniciamos un tratamiento, avisarle al paciente que esto puede existir, que lo presenta un porcentaje pequeño de pacientes, pero que puede existir, y que si tiene algún síntoma relacionado, debe consultar. Eso es fundamental. En el caso que detectemos un trastorno de control de impulsos, vamos a tener que de alguna forma reducir el tratamiento
tratamiento dopaminérgico. O no, es un tema de discusión. Hay ocasiones en las cuales disminuimos el agonista y los síntomas mejoran, y hay ocasiones en las cuales no modificamos, por más que bajemos la dosis del agonista dopaminérgico, necesitamos asociar una droga antipsicótica. Ustedes me dirán, bueno, pero si esto se presenta en personas jóvenes, que son justo las que yo quiero ahorrar levodopa, y quiero usar otras alternativas de tratamiento, como por ejemplo un agonista dopaminérgico, ¿qué hago? A una persona joven le saco el agonista y la dejo con levodopa. Bueno, cada caso va a haber que verlo en particular, pero en ocasiones puede ocurrir que utilicemos una dosis baja de un agonista dopaminérgico con poco perfil de 3 y que en ocasiones asociemos a eso alguna droga antipsicótica. Junto con todo eso es importante lo que se llama el control de acceso a las oportunidades. Hay pacientes que se han autoexcluido de ingresar a los casinos. Ustedes saben que los casinos o los bingos son lugares donde se pierde la señal del celular. Tengo la experiencia de una paciente que se escapaba en la época que estaba el casino, no sé si sigue estando en Puerto Madero, y se recluía en el casino y por este trastorno que genera una impulsividad y una imposibilidad de inhibir un impulso, la paciente ganaba un montón de dinero y hasta que no perdía el último centavo no se iba. Y la familia la buscaba por todos lados porque no la ubicaba y su celular no tenía señal. Entonces es importante porque hay pacientes que se autoexcluyen del uso de tarjetas, de cuentas bancarias, del ingreso a los casinos, etc. Debemos saber que estos trastornos están asociados con una hiperactividad de las vías mesolímbicas corticales, que básicamente existe una imposibilidad del control inhibitorio y una alteración en todo lo que son los mecanismos de recompensa, y esto está demostrado en estudios funcionales donde hay determinadas áreas corticales y subcorticales que se activan en pacientes que tienen estos trastornos. Es importante la intervención psicosocial, los grupos de autoayuda ayudan, valga la redundancia, son de mucha utilidad. Tengo una paciente que la iglesia la había ayudado, o sea, el participar en una iglesia evangélica la había ayudado a controlar en parte lo que era el juego, era juego patológico. La paciente era peluquera, salía de su trabajo y automáticamente gastaba todo en las casas de lotería, de juego. Entonces es importante la familia, los grupos de autoayuda, la psicoterapia, etc. La terapia cognitivo-conductual y tratar las comorbilidades, o sea, si un paciente tiene ansiedad, tiene depresión, eso también va a contribuir a un mal manejo del trastorno de control de impulsos. Entonces, en primer lugar, sospecharlo, informarle a los pacientes que esto existe y precozmente diagnosticarlo y tomar las medidas que pueden ser intentar controlar el uso de los agonistas dopaminérgicos y de otros fármacos que generan un estímulo dopaminérgico, y eventualmente el uso de antipsicóticos. Vemos la próxima. En cuanto a las alucinaciones, bueno, esto ya más o menos lo referí, pasamos la próxima. ¿Cómo manejamos entonces en general el trastorno de control de impulsos, la psicosis, las alucinaciones? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que un paciente que de repente se encuentra recibiendo un determinado tratamiento, está estable y comienza a alucinar, ese es un paciente al que tienen que empezar a evaluarlo cognitivamente y evaluar todos los fármacos que reciben. Lo mismo si se exacerba las parasomnias o el trastorno de sueño REM. Son pacientes que van a tener que ir a explorar cognitivamente. Tratar de considerar en qué medida los agonistas dopaminérgicos pueden estar influyendo en el cuadro. Se sabe que los pacientes presentan los cuadros de alucinación o de confusión más por la tarde, donde hay una menor visión, donde hay una menor luminosidad, y entonces eso puede favorecer la aparición de alucinaciones. Y también los cuadros de psicosis, saber que se asocian con depresión y con las mutaciones glucocerebrosidasa, que hay mayor riesgo en los pacientes que son portadores de esta mutación. La próxima
Como dijimos, el manejo es reducir o discontinuar la medicación que no sea indispensable, y acá, ojo, no solo la medicación antiparkinsoniana, hay determinados fármacos que se utilizan para el control de la incontinencia urinaria que pueden tener un efecto anticolinérgico y también pueden estar contribuyendo. O sea que hay que tratar de limpiar al paciente de toda aquella medicación que no sea indispensable. Tratar las comorbilidades, como dijimos, modificar el ambiente para que el paciente no haga una mala interpretación de los estímulos ambientales, y la próxima, ¿de qué forma modificar el tratamiento antiparkinsoniano? En primer lugar, anticolinérgicos o cualquier droga que tenga un efecto anticolinérgico. Ojo con la amantadina, ojo con los agonistas dopaminérgicos, tratar de ver si podemos reducir la dosis, inhibidores de la MAO e inhibidores de la COM, y por último, bueno, son pacientes que en ocasiones, si son pacientes añosos, en donde no tenemos forma de disminuir la dosis de los otros fármacos y lograr un control de los síntomas, probablemente sean pacientes que queden con levodopa y ese sea el manejo con algún medicamento antipsicótico. Las drogas que utilizamos básicamente es la clozapina, que es la que tiene un nivel de evidencia adecuado, y en ocasiones la quetiapina por ser de más fácil manejo. Creo que es la última. A ver. Sí. Bueno, vamos a dar lugar entonces a las preguntas. Capaz que podemos salir de la pantalla compartida, Leandro, así nos vemos las caras. Y ahí está. Bueno, ahora los veo a todos, bienvenidos. No sé si tenemos ahí alguna pregunta, tenemos unos minutitos para poder contestar alguna pregunta que pueda haber surgido. Sí, acá ya estuvieron formulando un par de preguntas, voy a leer algunas que surgieron durante la presentación. Una pregunta, acá preguntan, ¿hasta qué dosis de levodopa y en qué posología habitualmente llegan los pacientes a tener disquinesias? La pregunta va dirigida para el caso de pacientes que tienen fluctuaciones, entonces la pregunta sería ¿hasta qué dosis llegar a levodopa sin que presenten, bueno, las disquinesias que refieren acá? No existe una dosis que determina la aparición de disquinesias, eso es muy individual de cada paciente. Un paciente puede presentar disquinesias con un comprimido de levodopa, que son de 200 a 250 miligramos, y hay pacientes que presentan disquinesias con un cuarto de comprimido. Eso depende obviamente de la sensibilización de los receptores, de cada caso en particular. Hay pacientes que tienen disquinesias que son de fácil manejo, como estábamos mencionando, que basta con disminuir apenas un poco la dosis de levodopa y eso corrige las disquinesias de pico de dosis, y hay pacientes que se tornan muy refractarios y permanentemente estamos manejando un manejo artesanal de la dosis de levodopa porque medio comprimido les da disquinesias y un cuarto comprimido no los hace entrar en ON. Esos son pacientes en donde sí o sí vamos a tener que usar una droga antidisquinética, y en el caso de no poder utilizarla, ahí se nos viene el problema. Como indicación off-label tenemos el uso de clozapina también para las disquinesias, porque en bajas dosis tiene un efecto antagonista de receptores de 1, pero sabemos que usar clozapina significa todo controles hematológicos y bueno, es complejo. Y también, aunque también es una indicación off-label, está descrito el levetiracetam para el manejo de las disquinesias. O sea, ya les vuelvo a decir como una indicación off-label. Lo más importante sería actuar preventivamente. Y actuar preventivamente va a significar que tratemos de ser cautos en el uso de las dosis de levodopa, en lo posible, sobre todo en pacientes que están más a riesgo de tener disquinesias, tratemos de ser cautos y poder, en lo posible, usar tratamientos combinados. Las estrategias de estimulación cerebral, profunda, de duodopa o de bombas de apomorfina subcutánea son estrategias, pero son estrategias, algunas no disponibles y otras costosas, con lo cual yo diría que tenemos que tratar de actuar preventivamente en lo posible y después, bueno, echarle mano a lo que tenemos, que es la amantadina, y bueno, en ocasiones, como les dije, esto no basta y los pacientes requieren estrategias más complejas. No sé si tenés alguna pregunta. No, justo respondiste una pregunta que
era si nombramos el uso de clozapina en las disquinesias, así que perfecto. Después hay otra pregunta de dosis. Acá preguntan qué dosis de amantadina se usa en los wearing off motores. La amantadina en general, uno sabe que tiene un efecto beneficioso desde lo motor, porque la amantadina, dijiste, perdón, ¿no? Sí, amantadina. La amantadina tiene dos mecanismos. Por un lado, aumenta la liberación presináptica de dopamina y eso hace que tenga un efecto beneficioso desde lo motor, porque aumenta el tono dopaminérgico. Pero a medida que la denervación progresa, ese mecanismo de aumento de la liberación presináptica es modesto. Con lo cual, vamos a decir, el lugar que ocupa la amantadina básicamente en el tratamiento de la enfermedad es fundamentalmente el manejo antidisquinético. La dosis que se utiliza puede ser desde 100 miligramos hasta 300, 400 miligramos. No necesariamente tenemos que llegar a la dosis máxima. Personalmente creo que uno tiene que ir titulando cuál es la dosis que al paciente le logra controlar. Hay pacientes que se benefician tomando un rato antes de la toma de levodopa la dosis de amantadina, y eso hace que las disquinesias se controlen, y sirve sobre todo para las disquinesias en on, para las disquinesias de pico. Las disquinesias bifásicas vamos a ver que la estrategia es más aumentar la dosis individual de levodopa de la toma que corresponde. O sea, es como que el paciente que hace disquinesia de fin de dosis es de más difícil manejo, y a diferencia del paciente con disquinesia de pico, en donde bajamos la dosis de levodopa, en la disquinesia de fin de dosis a veces necesitamos incrementar la dosis de levodopa, a expensas a veces que controlamos la disquinesia de fin de dosis y aparecen disquinesias de pico. O sea que ya es un paciente complejo, como nos pasó con esa primera paciente, en donde si subíamos mucho teníamos disquinesias de pico, si bajábamos teníamos disquinesia de fin de dosis. Es una paciente que terminó, aunque tardíamente, porque se negó durante muchos años, a ser tratada con cirugía, ¿no? O sea que la cirugía tiene un momento, hay que buscar ese momento en donde el paciente no tiene deterioro cognitivo, donde es el paciente ideal para operarse. Tal vez la primera paciente se operó un poco tardíamente, pero era una paciente con disquinesias de fin de dosis graves, no podía caminar la mayor parte del día por esas disquinesias que ustedes vieron en la primera filmación. Perfecto, muy claro. Después hay otra pregunta que formularon, y es si en función de la nueva bibliografía disponible, ¿qué opina usted respecto a comenzar tratamiento con levodopa desde el inicio, digamos? Bueno, ustedes saben que a lo largo de toda la historia, desde el inicio del uso de levodopa, hemos pasado como un péndulo, ¿no? Parecemos como los vasculólogos con la dosis de aspirina, sí o no, es tóxica, no es tóxica. Bueno, es como que existen diferentes tendencias que nos han llevado, en primer lugar, a usar dosis altas, porque no teníamos otra estrategia, no había agonistas, o los agonistas que teníamos, bueno, después los agonistas del tipo ergot salieron del mercado por los efectos colaterales, o sea, se usaban dosis de levodopa muy, muy altas, y vimos en realidad disquinesias muy severas. Pasamos a otra etapa que yo la viví, que fue en donde prácticamente le sembramos terror a los pacientes por el uso de levodopa, y los mantuvimos durante mucho tiempo con drogas de segunda línea, a expensas de una discapacidad motora o no un buen estado funcional. Es lo que se llamó la etapa de la levodopafobia. Y estudios más recientes parecen mostrar, y está confirmado, hay un estudio muy lindo para que tal vez busquen, de Cilia, es de un grupo italiano, Cilia y colaboradores, que tomaron una población africana. Eran pacientes que tenían diagnóstico de enfermedad de Parkinson y que por una cuestión de disponibilidad no habían probado nunca levodopa. Esos pacientes, cuando comenzaron, eran naïf de tratamiento, ni bien comenzaron a tratarse, a los 6 meses comenzaron a tener disquinesias y fluctuaciones. Entonces, como corolario dicen, bueno, la levodopa no es la causante de las fluctuaciones, y eso es verdad. Lo que origina las fluctuaciones es la progresión de la enfermedad. Entonces, bueno, que no tendríamos problema en comenzar con levodopa.
Bueno, ahí yo les digo, atentos, porque también sabemos que si la única estrategia que vamos a utilizar para el tratamiento de la discapacidad motora es la levodopa, vamos a requerir dosis altas. Y el uso de dosis altas sí va a estar asociado a la aparición de disquinesias, por ejemplo. Entonces, creo que lo que nos tiene que primar acá es el sentido común. Si un paciente tiene síntomas leves o moderados que se controlan con drogas de segunda línea, sea un inhibidor de la MAO, rasagilina o selegilina, con un agonista dopaminérgico, ropinirol, pramipexol, etc., vamos a poder mantenerlo adecuadamente funcional a ese paciente y podemos elegir esa estrategia. Y no demorar el inicio de levodopa cuando el paciente lo requiera. Seguro que si usamos tratamientos combinados, la dosis de levodopa va a ser menor. Entonces, lo que debe primar acá es el sentido común, no dejarnos arrastrar por el péndulo que nos dice, usemos levodopa a destajo, no la usemos, miremos al paciente y veamos qué es lo que necesita cada paciente en particular. Me parece que por ahí pasa un poco la estrategia. Yo diría, Leandro, son y 16. Si querés una pregunta más breve y podríamos estar cerrando, si les parece. Bien. No sé si hay alguna consulta más. Sí, hay varias preguntas, tengo que filtrar un poco. Bueno, acá preguntan, en pacientes con Parkinson que intercurren con un proceso agudo y son institucionalizados, hasta evaluar la causa, ¿es recomendable suspender la medicación de base? Preguntan acá. No. O sea, como les decía, es muy común que nos llamen por un paciente que comienza, no sé, a alucinar, o que empieza a tener empeoramiento motor. Siempre primero, cuando algo ocurra bruscamente, más allá de una mala administración de la medicación, tengan la bandera roja de pensar que algo clínico puede estar pasando. Ese paciente se merece mínimamente una rutina que incluya un laboratorio, un urocultivo. Van a encontrar en un alto porcentaje de casos una intercurrencia clínica, la van a tener que tratar. Si el paciente se interna, puede ser que tenga alucinaciones o que en ese momento requiera menos medicación. No hagan grandes cambios farmacológicos mientras el paciente está internado. Si el paciente alucina, pueden intentar bajar un poco la dosis del agonista en el caso que la esté tomando, pero nunca suspender la medicación. La medicación no se suspende, sabemos que hay efectos colaterales muy severos con la suspensión de la medicación, lo que se usaba en una época de vacaciones de levodopa, eso no se utiliza más, sabemos que predispone a la aparición de síndrome neuroléptico y otras complicaciones, o sea que traten de manejar, no hagan grandes cambios en el paciente internado, pueden eventualmente en pacientes que están con tratamiento combinado, levodopa y agonistas, considerar un mínimo decremento de la dosis del agonista, si es que el paciente está con alucinaciones severas, más allá de usar drogas antipsicóticas si es necesario. Bueno, les agradezco a todos la participación, les agradezco a N Patagonia por llevar la organización de estos eventos, le agradezco también al Laboratorio Glaxo por habernos invitado a participar, y bueno, a todos ustedes por la presencia, y por lo que me han dicho, todo este material va a estar disponible a nivel de Dan Salud. Así que bueno, muchas gracias y buen día para todos. Gracias, un saludo a todos.